El bull trap es inminente, o será trampa para osos. Lo que es seguro es que en este mercado algo huele a podrido, y es que desde octubre de 2023 el mercado viene priceando los primeros recortes en tipos de interés. El miércoles 18 de septiembre de 2024 será el día en el que Jerome Powell por fin lo haga. I know I'm supposed to cut something, but what? And where? Y es que el SP500 se planta a menos de un 0,5% de máximos históricos a la espera del veredicto. Serán 25 o 50 puntos básicos de recorte. Lo que es una total certeza es que habrá recorte con tan solo un año de retraso. El mercado, amigos, esa máquina de descontar eventos con la precisión de un cirujano operando a corazón abierto. ¿De qué debemos estar pendientes antes del miércoles? ¿Qué reacciones son posibles tras el recorte y de qué dependerán? Soy el señor Amarillo y esta semana va a ser apasionante en los mercados. Abrocharos los cinturones que vienen curvas en cualquier escenario. ¡Arrancamos! El heatmap de hoy aparece mixto. Tenemos de los cuatro sectores más importantes a la tecnología cayendo un 0,38% y a consumo discrecionario cayendo también un 0,2%. Más o menos planos para cómo ha ido el día, pero es que tenemos a financiero tirando que no veas, un 1,28 y a healthcare tirando también un 0,7 arriba. Apple abajo, Nvidia abajo, Broadcom abajo. Caídas importantes en el sector tecnológico, no tanto así en el sector de comunicaciones, que suben Meta y Google, y tampoco es así, como decíamos, en el sector bancario, que ha tirado de lo lindo, se ha echado a las espaldas a todo el SP500 y se lo ha llevado para arriba hasta cerrar el día flat en más 0,15% aproximadamente. Para mí, un día de transición total hacia el eventazo que tenemos el miércoles, esa premier de Jerome Powell que va a salir, va a lucir ante los focos y va a hacer lo que tantísimo tiempo lleva todo el mundo esperando. Y ahí vamos a ver de qué está hecho este mercado, cuál va a ser la reacción. Y es que hoy no hemos tenido nada en el frente macro, no hemos tenido nada en el frente fundamental, con esa campaña de resultados ya terminándose, y lo poco que se ha movido el mercado ha sido gracias a los técnicos. Pero antes de nada vamos a echar un pequeño vistazo a qué está pasando con el sentimiento de mercado. Pues la semana pasada, este es una encuesta que se publica todos los miércoles, el sentimiento iba cambiando a peor. Perdíamos sentimiento alcista en favor del sentimiento bajista, aunque seguíamos, bueno, en sentimiento bajista ya nos habíamos metido en media, pero seguíamos un poco por encima de la media histórica en sentimiento alcista. De todas formas, desde el miércoles el mercado continuó tirando, así que yo me espero que esta semana hacia el evento de FOMC eh, la encuesta haya continuado subiendo el sentimiento alcista, salvo que mañana pase alguna cosa muy rara. Recordemos que es a las 8 de la tarde el evento principal de la Reserva Federal, a las 8 de la tarde de horario español, y, y esto hará que yo creo que el mercado vaya a hacer algo de chip chop, pero con tendencia alcista por donde estamos. Estamos muy cerca de máximos históricos. Yo creo que se va a querer esperar al evento en esa zona de poder saltar hacia arriba. Si decíamos que el sentimiento de mercado está en ese entorno de 40% alcista, 31% bajista, eh, en la encuesta que realiza Goldman Sachs estamos en esa parte alta y peligrosa por encima del 70%, como podéis ver aquí, y que suele ser coincidente con picos locales o incluso picos de ciclo. Fijaros siempre las referencias fáciles, ¿no? Del año 2000, esas .com, estábamos en estas zonas de entre 70 y 80, también fue así en la crisis financiera y también fue así pre-COVID. Recordar que siempre las recesiones se apuntan a posteriori, o sea, el hecho de que aquí no estén marcando una recesión en líneas azules no significa que no podamos estar en una.
Y con este sentimiento claramente alcista y a muy poco de los máximos históricos, ¿qué es lo que nos encontramos de interés que haya podido pasar hoy? Pues nos hemos encontrado que esos 25 puntos básicos o 50 puntos básicos han vuelto a cambiar de dueño. Hace un día estábamos 50-50, era un coin flip. A veces saldrá A, a veces saldrá B, pero el mercado poquito a poquito se está decantando porque van a ser 50 puntos básicos de recorte. ¿Y por qué el mercado se está decantando de repente por esto? Pues bueno, aparte de por los datos macro que están saliendo, en mi opinión la Reserva Federal quiere hacer esto. Y lo que hizo fue sacar la semana pasada un representante de la Reserva Federal hablando de que, bueno, de que no se verían como negativos, que se podrían explicar de una manera correcta. Salía también Nick Timiraos, que se sabe, se le conoce por ser ese nexo entre la prensa y la Fed, ese tío a través del cual filtran las noticias la Reserva Federal, haciéndose eco de esto que os decía, de lo que dijo John Faust y dándole un poquito más de altavoz al hecho de que 50 puntos básicos no debieran verse como negativos. Desde ese día lo que tenemos es que poquito a poquito esto ha ido girando. La semana pasada esto llegó a estar tan abajo como al 15%. Ha sido un giro muy importante. Y esto es muy importante porque, si recordáis, hablaba hace ya una semana, a inicios, en los primeros vídeos del canal, de que 50 puntos básicos podría llegar a verse como una situación de recorte más de emergencia, de pérdida de control. La Fed lo que está intentando hacer es decir, oye, nosotros, a pesar de que hablamos en julio de hacer un recorte, que hubiese sido de 25 puntos básicos, no lo hicimos. De tal manera que ahora sí estamos un pelín preocupados, pero ha sido por no acelerarnos en julio. No os preocupéis, chicos, que está la situación controlada. Eso es lo que están intentando vender. Pero la realidad es que están que se mueren de ganas por hacer el recorte de 50 puntos básicos y no de 25. Porque si no ya nos iríamos a noviembre y eso es con las elecciones de por medio. Se vería todo muy mal, muy raro y muy probablemente ahí sí se vería mucho más de emergencia, hiciesen lo que hiciesen. Y es que vamos a recordar una vez más que estamos saliendo ahora mismo en vivo y en directo de la situación de inversión de curva de tipos más larga de la historia. Y que históricamente, cuando se sale de las inversiones de la curva, es cuando se producen las recesiones. Lo vimos en los años 90, lo vimos en el 2000, lo vimos en el 2008, lo vimos súper brevemente pre-COVID, además de haberlo visto en años más lejanos. Aquí podemos ver en esto que nos trae Charlie Vilelo. En los 80 se vio y, si no me equivoco, en los 70 también ocurrió. Y esto se produce pues por una cosa que es muy lógica. Cuando la Fed está recortando tipos, lo que está haciendo es tirar la parte corta de la curva. Las yields de la parte corta de la curva van hacia abajo. Se está abaratando el dinero del corto plazo, la financiación de corto plazo. En cambio, la financiación de más largo plazo, de 10 años y más, pues tiende a quedar o a decrecer en menor medida que la de los 2 años, 2 años, 3 años, un año, la financiación de la parte corta de la curva, o a quedarse más flat, o incluso a subir. Podríamos llegar a ver este tipo de cosas, porque la parte larga de la curva la pricea el mercado y no la Fed. De tal manera que lo que tiende a hacer la curva es girar y ponerse en su trayectoria normal. Es lógico que cueste más dinero, que sea un tipo de interés superior el dinero de largo plazo y no el de corto plazo. Fijaros que aquí estamos saliendo de esa inversión, de esa desinversión, perdón, estamos galopando hacia terreno positivo. Acabamos de atravesar esa línea roja que tengo marcada en el 1%. Estamos eh, yendo hacia terreno positivo en la desinversión de la curva.
Y la vez anterior que estaba comenzando a pasar esto, veréis, fue aquí, en octubre del 23, que fue cuando se empezaron a pricear los recortes. Pero ¿qué pasó? Nos íbamos a desinvertir y luego fue el higher for longer, ¿no? Fue que los tipos no llegaron a bajar. Y esto lo que hizo fue que volviésemos a desinvertir, a invertirnos. De tal manera que esto, la correlación que tuvo con el mercado, fijaros qué curioso, estamos aquí, en octubre del 23, fue cuando el mercado hizo bottom y desde ahí se puso a tirar salvajemente, porque la curva quedó, no solo quedó invertida, sino que profundizó su inversión otra vez y se quedó ahí en esa zona hasta que hemos vuelto a empezar a buscar esa desinversión. Que fijaros que ocurrió aquí, donde el mercado hace su top en julio y desde entonces estamos peleando esos máximos históricos que no terminan de volver a darse. Tuvimos un doble top esta semana de atrás, estamos otra vez en esta zona, pero esta vez la curva sí se ha desinvertido. De ahí lo de que esto pueda ser una gran trampa alcista. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Porque si desde aquí la curva continúa desinvirtiéndose y esta correlación continúa dándose así, como os digo, en la que si la curva se desinvierte, los stocks caen, pues podemos estar en la antesala de algo doloroso. Y este es el gráfico de los gráficos que ya hemos visto anteriormente, pero lo vuelvo a sacar, que es qué ocurre cuando se desinvierte la curva y por qué a veces subimos y por qué a veces bajamos. Pues bueno, la característica que tiene cuando se sube después de esa desinversión de la curva de tipos es porque los recortes que se producirían aquí, que os lo marco con esta raya roja, aquí es donde empiezan los recortes de tipos, que va unido a esa desinversión, y en azul claro lo que vemos es que nos vamos hacia arriba porque no hay recesión posterior, y en azul oscuro nos vamos hacia abajo, ese menos 10% de media, porque sí hay una recesión. Pero ¿por qué preocupa tanto que pueda haber una recesión? Bueno, pues preocupa tanto porque tenemos al SP en estos maximazos, pero los analistas están concediéndole unos EPS futuros, unos beneficios netos de en torno a lo... No, no es exacto, pero vamos a llamarlo 250 dólares por acción de cara al 2025. ¿De acuerdo? Esto, ¿qué implica? Pues implica que tenemos al SP500 en el rango de 21-22 veces beneficios. Eso es bastante caro con respecto a sus medias históricas, que estarían pues más en torno a esas 16-18 veces. ¿De acuerdo? Para ello lo que esperan los analistas es que crezcamos a aproximadamente un 13%, si no recuerdo mal, de cara al año que viene estos earnings. ¿Y qué es lo que ocurre si entramos en una hipotética recesión o en un slowdown o algo similar? Pues lo que ocurre es que no creces a esas 13 veces. Y cuando no creces a esas 13 veces, lo que pasa es esto. Pasaría que si tú tienes esas 250 dólares por acción de beneficio y pasas a no crecer a esas 13, vamos a decir que ni siquiera en esta recesión hipotética decrezcamos, simplemente nos quedamos igual que lo de este año, pues pasas a descontarle ese 13% y vamos a decir que se ganen 220 dólares por acción. 220 dólares por acción a 21 veces, sin que haya una corrección en el múltiplo, nos mandaría el SP500 a 4600, que es por debajo de este low que ya marcamos, pero es que es por debajo de este low también. Imaginaros qué piñata se pega el SP con que solamente los analistas se equivocasen en esa expectativa futura de crecimiento del 13%. Porque además cuando esto pasa, el mercado no suele conceder un múltiplo tan elevado, 21 veces, no, el mercado además luego tiende
a corregir ese múltiplo y digamos que lo baja a esas 18, que es rango alto de esa media histórica. Nos estamos yendo a 4.000 puntos, que no es hace tanto tiempo. Cuando hicimos aquella corrección grande hacia noviembre del 2023, se quedó en esa zona, precisamente, se quedó en esos 4.100 puntos. Pero yo, ¿por qué estoy tan pesado con que quepa la posibilidad de que pueda pasar esto? Pues estoy pesado con esto porque el mercado está en un estado de complacencia grande. Tenemos por un lado la desinversión de la curva que hemos estado comentando antes, pero es que también, pues porque la SAM Rule, que es ese indicador que no tiene fallos previos, siempre que ha hecho trigger este indicador ha sido para acertar con que ha habido una recesión. Y se ha vuelto a activar, se activó hace un tiempo, no recuerdo cuándo fue, no tengo el dato, pero fue hace unos meses y es ese indicador que, aquí os lo explica, que es una media móvil de 3 meses de los lows de desempleo que hacen un tick-up de más 0,5 puntos porcentuales. Entonces, cuando ese indicador se activa, diría que ya estamos en una recesión. Y a mí esto me saltan las alarmas porque, claro, uno diría, pero ¿cómo vamos a estar en una recesión? Pero es que las recesiones se confirman a posteriori, como ya ocurrió en años tremendamente bajistas como fueron el 2008 y el año 2000. Porque la recesión después te la marcan que ocurrió, fijaros, 3 meses antes, 2 meses antes, se activó el indicador del SAM Rule, por ejemplo, en las .com en junio del 2001, pero es que ya llevaríamos 3 meses en recesión, que fue ese marzo del 2001, que fue donde los stocks hicieron top y se empezaron a ir hacia abajo. Y lo mismo ocurría en 2007, que el indicador hace trigger en febrero de 2008, pero claro, es que ya estábamos previamente en recesión 2 meses antes. Y es que además el mercado hizo top en octubre, quiero recordar, porque hizo como un doble top, como estaría pudiendo pasar ahora, y ya cayó antes de esta fecha que está señalando aquí, antes de diciembre de 2007. Entonces, por eso, mucho cuidado con pensar que estamos a salvo o estamos ya fuera de peligro, porque acaba de desinvertirse la curva, ahora mismo. Así que para terminar de refutar un poco este argumentario que tengo de que puede que estemos ante el inicio de algo no tan bueno, traigo aquí pues todos los sectores y lo que quería enseñaros es cómo de repente y un poco de la nada el sector que se ha puesto en cabeza, esto es year to date, desde enero hasta la fecha, el sector que se acaba de poner en cabeza de todo el año es utilities, que es lo más risk off que existe. Pero es que también está asomando cabeza Staples por aquí con un más 15,7%. Y, y lo está haciendo a costa de sectores que venían haciéndolo muy bien. Porque fijaros, si en lugar de irnos a year to date nos vamos a los últimos 6 meses, pues la diferencia es todavía más flagrante. Es que Utilities viene como una auténtica moto desde julio y en los últimos 6 meses ha ganado casi un 25%. Es que es un outlier clarísimo. Pero es que en estos últimos 6 meses, Staples va al segundo sector. Entonces, estos son pequeñas cosas que te van diciendo que estamos en máximos, pero que hay cosas raras. Y si nos vamos un poquito más cerca, pues lo vemos con la misma claridad. Lo que pasa que en estos últimos meses sí que se ha colado un poco por ahí el sector financiero, que no sabemos muy bien lo que puede estar pasando, porque es verdad que ante las crisis en este sistema de crédito que tenemos, el sector financiero habría de caer, habría de pasar algo ahí. Y de momento pues no está pasando. Y de ahí que no sepamos muy bien oye, si esta vez va a ser diferente y efectivamente, oye, nos quedamos aquí y acabamos tirando hacia arriba, o esta vez no es diferente
y después de esa desinversión de la curva, después de que ese desempleo haga tick up de una manera un poquito exponencial, sí que puede venir esa recesión, que no tiene por qué ser gravísima, pero que sí que se llevaría a los mercados por delante. Y de ahí que estemos viendo este outperformance de utilities y de staples y de bonos. Así que este es el punto que quería hacer para que lo pensemos de cara a la reunión del miércoles. Y vamos a ver brevemente qué hay en el calendario macro. Y con esto me despido. Muy atentos a mañana mismo que tenemos las ventas de retail, que sería el último data point que puede hacer cambiar de opinión a los, a los agentes de la Fed. Y veremos qué decide Powell con este último data point, porque el miércoles a las 8 de la tarde, hora española, tenemos esa pedazo de reunión de la Reserva Federal donde habrá que estar muy atentos a cuánto recorta, pero a si el mercado le compra o no le compra la rueda de prensa. Hay que ver si el mercado le compra, por qué no recortaron en julio y por qué ahora recortarían de más, o si no recortan de más, por qué no recortan de más, si están súper cómodos con la economía, ver a ver si hacen 25 puntos básicos, si el mercado lo considera suficiente. Si hacen 50 puntos básicos y el mercado se cae, sería que lo está considerando un problema, un recorte de emergencia. Si en cambio hacen 50 puntos básicos y el mercado lo digiere bien, sería que el mercado está agradeciendo que hagan catch up con la curva, con ese bono a 2 años, que ahora mismo está en el 3 y pico. Entonces, muy atentos a qué hace, pero también a cómo lo hace y a cómo es la reacción del mercado. Eso es todo.